Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, yo les voy a hablar de inteligencia artificial y cómo lo podemos usar al servicio de la sociedad, del ambiente y la gobernanza. Les voy a explicar también un poco, para que no se asusten, no vamos a entrar en temas técnicos. Les voy a explicar la diferencia entre inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, que es algo que se está escuchando mucho. Bueno, entonces, para comenzar, quisiera que levanten la mano y nos diga qué nos diferencia de los animales. A, que usamos herramientas. ¿Quién cree que es eso? B, que tenemos cerebro. C, que tomamos decisiones. D, que caminamos en dos patas. O E, ninguna de las anteriores. Por acá, listo, muy bien. Por mucho tiempo se creyó que era que usábamos herramientas, hasta que llegó Jane Goodall y dijo, no es el tema de herramientas, porque los primates también usan herramientas. Lo que realmente nos hace únicos como seres humanos es nuestra capacidad de copiar y modificar herramientas a lo largo del tiempo. Esto los antropólogos lo llaman un trinquete cultural. Este trinquete es muy valioso, porque lo que significa es que si una idea nace de un ser humano y se conecta con otros seres humanos, esa idea se comienza a complejizar y se vuelve cada vez mejor y evita que muera. Y esto es lo que nos hace especiales. Entonces, entre más herramientas tenemos como humanidad y más conectados estamos unos a los otros para que nuestras ideas no mueran, pues tenemos mayor posibilidad de crear cosas nuevas. Ahora bien, ¿qué sucede? En términos históricos, nosotros desarrollamos tecnología para producir lo que es digamos, la creatividad y otra para distribuir lo que estaba dentro de nosotros. Me explico. En producción, desde la piedra, los lienzos, progresivamente hasta los computadores, fue la manera de producirlo. ¿Y cómo la distribuíamos? Con la imprenta, radio, prensa y posteriormente con el Internet. Nos volvimos muy buenos distribuyendo lo que creábamos, al punto que transformamos todo lo que eran impresos, discos de vinilo, libros, absolutamente todo, lo volvimos ceros y unos. Y eso para los ingenieros de sistemas fue buenísimo, porque entonces comenzamos a alimentar algoritmos. Teníamos un montón de datos, y esos datos crearon bases de datos. Y cuando le poníamos fórmulas matemáticas y aplicábamos un poquito de estadística o proyecciones, podíamos comenzar a identificar patrones, podíamos optimizar cosas, dar recomendaciones, porque ya teníamos históricos, y a eso le pusimos el letrero de inteligencia artificial. Y es cómo algo emula la inteligencia humana, pero en términos muy blanco y negro, es fórmulas de matemática que se alimentaron con bases de datos y que en la medida que tienen más información se vuelven mejores. Esto permitió que nuestros correos electrónicos fueran más eficientes y no llegara tanto spam, que pudiéramos dar información de nuestros rostros para que las imágenes en los filtros que usan los centennials funcionen mejor, que las películas de Netflix funcionaran mejor y que las canciones que escucháramos fueran las que nos gustan. Este fue un muy buen negocio y lo sigue siendo. Y por eso los grandes jugadores, como Amazon, Google, Microsoft, dijeron, voy a comenzar a armar bases de datos, voy a entrenar algoritmos y después voy a dejar que otros usen esos algoritmos y me van a comenzar a pagar por su uso. Y ese fue como el modelo de inteligencia artificial. Y esto permitió hacer cosas muy buenas. Entonces les voy a dar ejemplos de cómo se ha usado para temas de ASG en lo que es inteligencia artificial tradicional. El caso de Pimetrics es interesante. Ellos quieren combatir la discriminación. Entonces, jóvenes que quieren aplicar a trabajos, entran a una página, comienzan a jugar y el juego les ayuda a identificar si tienen las competencias adecuadas para entrar a un cargo, sin importar el género, tu origen, raza. Entonces, con esa información y con los patrones que tenían de sus bases de datos antiguas, ayudan a las empresas con mejores recomendaciones. Un uso simple. Tala trabaja en inclusión financiera. Entonces ellos saben, de acuerdo a los perfiles y la base de datos que tenían de antes, quién es un buen candidato para un crédito. Y cambian el modelo de negocio. Ya no te cobro un interés compuesto y te aprieto si no tienes los recursos, sino te doy un crédito pequeño a poblaciones desfavorecidas y solamente te cobro un fee en toda la historia. No te va a estar cobrando todos los meses.
Entonces, una forma interesante de aprovechar los datos, entender los perfiles de crédito para ayudar a las personas. Tenemos Mayo Clinic. Ellos están haciendo algo muy interesante. Mayo Clinic está uniendo las bases de datos de diferentes instituciones de salud, de Brasil, de Israel, de Canadá, y dijeron, oiga, yo tengo bases de datos de procesos médicos, tú también las tienes, unámoslas todas, todos tengamos acceso, porque la data es más valiosa entre más haya, porque encontramos patrones. Y con eso están mejorando los diagnósticos y están encontrando mejores maneras de atender a los pacientes y de crear conocimiento. Cuando vemos a nivel ambiental, Global Forest Watch también está haciendo algo interesante, y es toma información satelital y puede comenzar a entender qué patrones hay en términos del cuidado de los bosques. Entonces, si uno se mete a esta plataforma, uno puede ver que en Costa Rica, desde el 2001 al 2022, se han perdido más de 28.000 hectáreas de bosque primario. ¿Y esta data para qué funciona? Pues para hacer predicciones, ¿no? Si yo ya veo cómo funcionan otros sitios, por dónde está la tendencia, yo puedo como organización o como gobierno decir, hay una tendencia hasta un sitio, protejámosla, controlámosla antes de que suceda algo. Otro caso es Dendra. Dendra entiende la importancia de reforestar, pero cuando ustedes van a reforestar de la forma tradicional, mandan personas, ¿no? Y eso quita mucho tiempo. Dendra utiliza drones. Entonces, con los drones entiende qué plantas son las adecuadas para ese terreno. Y aprovechando los algoritmos que ya por imagen saben, este es un árbol de tal tipo y este es de otro tipo, metes información topográfica y comienzas a lanzar drones que te pueden sembrar 60 hectáreas por día. ¿Cuántas personas se necesitarían para sembrar 60 hectáreas por día? Un ejército sin duda. Otro uso de inteligencia artificial. Este joven dijo, hay un problema con los celulares viejos. ¿Qué hacemos con esos celulares? Pues les pongo un panel solar, lo entreno un algoritmo con audio. Esto ustedes los pueden hacer literalmente cada uno de ustedes desde sus casas. Hay unas páginas donde ustedes entran, graban audios y el algoritmo entrena para identificar el audio. ¿Y él qué tipo de sonido usó? El de una sierra. Entonces entrenó un algoritmo para identificar el sonido de una sierra cortando madera. ¿Por qué? Porque cuando tienes una reserva natural y hay tala ilegal, pues tú no puedes tener guardabosques por todas partes. Es muy difícil. Entonces, él usa celulares viejos con un panel solar, los pone alrededor de sitios de conservación y cuando escucha la sierra, le avisa al guardabosques, vaya allá. Siguiente uso. La NASA, y esto está cada vez más abierto para que cualquier persona lo pueda usar, está cogiendo información de cámaras hiperespectrales, que lo que hace es identificar la reflexión de la luz sobre cualquier material, y inteligencia artificial para entender cómo se comporta el agua y saber cómo nuestros ríos están cambiando, cómo los lagos están cambiando. Imaginen el potencial cuando esto no solamente lo usa la NASA, sino cualquiera lo puede comenzar a utilizar. Y esto es una tendencia, la NASA cada vez más está abriendo sus patentes, sus bases de datos, para que cualquiera pueda comenzar a crear cosas. Si lo vemos a nivel de gobernanza, Glass está enfocado en la transparencia de adquisiciones. Ellos se dieron cuenta de un problema que todos sabemos, especialmente en Latinoamérica, que a veces las compras públicas son complejas, ¿no? Y puede haber mucha corrupción. Entonces, ellos crearon un mercado transparente donde utilizan inteligencia artificial para generar recomendaciones al gobierno que va a comprar sobre el mejor proveedor, las mejores calificaciones, los mejores puntajes, para que sea un mercado mucho más transparente y eficiente. Y esta organización lo que hace es decir, oiga, una empresa mediana y grande necesita tener sus cuadros de mando de cómo está en ESG o ASG. Pues ellos crearon una plataforma para que las organizaciones puedan llevar sus controles, su gobernanza, y si hay algo que no está funcionando muy bien, pues puedan dar alertas. Oye, una empresa de tu característica
debería de pronto mejorar más en este ítem. No lo estás haciendo como en otros. Ahora bien, hasta ahí hagamos un pequeño resumen. Entonces, inteligencia artificial tradicional a nivel social nos sirve para combatir discriminación, nos sirve para mejorar la salud a nivel predictivo y preventivo. Si lo vemos en tema de educación, es el típico curso en Coursera, el que haya hecho un curso online, que le sale, te recomiendo el siguiente módulo porque es afín a tus gustos y a tus intereses. Si lo vemos a nivel de ambiente, nos sirve para modelamiento del clima, para poder ver cuál es la forma más eficiente de hacer algo, sea para enviar un dron o sea para sembrar un tipo de planta, o para optimizar energía. Hay personas que están trabajando para optimizar las baterías de energías renovables. ¿Cómo la optimizo? Para usarla de la mejor manera. Y a nivel de gobernanza nos sirve para cumplir, reducir corrupción y pues todo lo que sea eficiencia. Ahora quiero hablarles de inteligencia artificial generativa. ¿Quién ha usado ChatGPT? ¿Pueden levantar la mano? Increíble. La diferencia primordial con una inteligencia artificial tradicional es que la generativa tiene la capacidad de crear y de, digamos, tomar decisiones sobre las creaciones. La que les mostré antes es meramente eficiencia. Yo te recomiendo algo, hago algo más eficiente, lo hago más óptimo. En esta creo algo que no existía antes. Traigo inventiva, puedo tomar una decisión. Esto es dramático, incluso en términos de ecosistemas, si nos ponemos un poco filósofos. Nunca antes en la historia había habido otro ente sobre la faz de la Tierra, en este caso sintético, que tuviera la capacidad de tomar decisiones y de crear como el ser humano. O sea, el ecosistema cambió cuando aparecen este tipo de cosas. Yo tengo una bebé y yo a veces me pongo a pensar, hace unos meses lo más creativo que había en el mundo, y seguramente a todos ustedes les han dicho, es la mente de un niño. Ya no. Estos algoritmos son capaces de crear más que cualquier bebé. Ahora bien, es un Lamborghini que necesita un piloto. Pero cualquier persona que utilice este tipo de herramientas va a tener una capacidad de toma de decisiones y capacidad creativa más grande que cualquier persona en la historia. Entonces veamos las implicaciones. La inteligencia artificial generativa es capaz de comenzar a coayudarnos o ser nuestro partner para escribir los libros. Pero también es posible que comience a escribir información como de políticas públicas o a proponerla. No necesariamente la vamos a aprobar, pero nos va a ayudar. Esta inteligencia artificial nos va a ayudar a crear imágenes, va a mostrarnos los pedazos o nos va a inspirar para las películas que veremos. También seguramente nos ayudará con los audios y las canciones que vamos a escuchar. Todo esto que les muestro no es como ciencia ficción, esto ya sucede. Ya se están haciendo canciones, ya se están haciendo películas, ya hay varios libros que se han escrito con esto. Entonces, esto tiene unas implicaciones muy, muy fuertes en todos los aspectos de la humanidad. Un ejemplo, Baker Lab está utilizando inteligencia artificial generativa para desarrollar nuevos tipos de proteínas. Eso significa nuevos medicamentos en tiempos récord. Eso significa, si uno lo ve en el sector de salud, longevidad. Ya los doctores están comenzando a probar con tecnología de Google para chatear con estos algoritmos. Entonces yo te mando una imagen diagnóstica, comienzo a decir, bueno, qué tan grave es, en qué parte está, y te ayuda a tomar la decisión. Esto no reemplaza al médico, pero te hace mucho más eficiente. Imagínense también en términos ambientales. Tengo una imagen, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de material es? ¿Qué tipo de planta es? Todo esto, este tipo de motores de recomendación van a ser muy asequibles. Si lo vemos a nivel de educación, Khan Academy, que es una plataforma muy famosa, creó Khan Amigo. Entonces, un joven entra a estudiar muchas cosas, especialmente en la rama de STEM, y muchas personas decían, no, es que ChatGPT va a acabar con la educación. Pues Khan Amigo lo que hace es que cuando el niño está estudiando, lo comienza a retar. Entonces no le da la respuesta, le dice, oye, ¿estás seguro de esto? ¿Y por qué no intentas con este otro reto? ¿Y conocías el contexto de este libro que estás leyendo? Ven, te cuento un poco más. Entonces es un asistente que va acompañando al niño
para que mejore su experiencia educativa y sea mucho más personalizada. También se está usando para crear imágenes. Entonces, Charity Wright dijo, tomarle fotos a las personas para poder sensibilizar a las comunidades a veces es muy difícil. Tener los permisos, es complejo. Yo creo que muchos de los que hayan aquí hecho algún tipo de campaña de marketing saben que eso no es fácil. Entonces, estos niños no existen. Estos niños fueron creados con inteligencia artificial generativa y los hizo Charity Wright. Yo los vi un poco raros, entonces les quise traer también mi versión. Esta la hice yo con Midjourney para AED. Entonces esta es una niña que no existe y yo lo que le dije es, muéstrame una niña en Costa Rica, en una zona rural, cercana a un volcán. Y yo no sé si yo me echo flores, pues yo creo que esta queda buena como para hacer algún tipo de sensibilización. Entonces, esto ayuda a dinamizar también las relaciones con las comunidades y con nuestros actores o las comunidades de interés alrededor de nosotros. Y en términos de gobernanza, las lecciones aprendidas son un gran problema siempre. Cambia la junta directiva. ¿Cómo traemos ese conocimiento de antes al nuevo y no pierdo 6 meses o más intentando volverlos a poner al día? O terminamos un proyecto importantísimo, y hacemos las famosas reuniones de lecciones aprendidas, donde generamos un documento así de grueso, y normalmente yo creo que muchos estarán de acuerdo que las lecciones aprendidas se vuelven lecciones archivadas. Si no está la persona que sube parte del proyecto, eso después, sí hay un documento en PDF o quién sabe qué pasó con ese tema. Plataformas como Petal permiten que ustedes suban diferentes tipos de PDFs y puedan comenzar a decir, oiga, quiero chatear con la información del pasado. Entonces cualquier miembro de junta podría chatear con la experiencia de la junta o podrían chatear con la experiencia de los proyectos pasados. Y hacer un chatbot de este estilo es muy fácil. Si nos ponemos un poco más locos, Stanford creó Smallville, que es un montón de algoritmos que conviven en un pueblo que es un juego. Ellos echan chisme, hablan, van de compras, no están conscientes que están en un juego. Y dice, bueno, ¿y esto por qué tiene que ver? Qué loco. Pues si cada vez vamos a tener más algoritmos dentro de las corporaciones, ellos quieren entender cuál sería el modelo de gobernanza de algoritmos, cuál sería el equivalente a una junta directiva, cuál sería el equivalente a un CEO, o cómo podemos aprender de las dinámicas de algoritmos funcionando de manera autónoma. Entonces, por primera vez en la historia, tenemos tecnología para producción, tecnología para distribución y tecnologías para colaborar. Es la primera vez que pasa, no solamente para automatizar, sino para tomar decisiones. Entonces voy a hacerles una recapitulación rápida, y es a lo que ya habíamos hablado, súmenle que ahora podemos hacer marketing social, podemos tener educación personalizada, podemos tener herramientas para toma de decisiones, para compartir buenas prácticas, para tener asistentes en todo momento. Y si alguien me dice, ¿y esto está perfecto? No, esto es nuevo y como toda tecnología exponencial pasa por una curva, donde hay muchas expectativas, después a veces caen y después se estabilizan. Se le llama el hype cycle, de hecho. Entonces, el mensaje acá es, involúcrense, y siempre va a haber alguien que les diga, no comiencen porque eso no está perfecto. En 1830, los pintores del realismo se opusieron a las cámaras. Dijeron, eso no es una forma de arte, hasta que entendieron que les podía ayudar a mejorar su arte. También, cuando salieron las calculadoras, los profesores salieron a marchar diciendo, va a ser, mejor dicho, voz, por no decir una palabra más pesada, a los alumnos. Y cuando salió el internet, se dijo que eso era una moda pasajera. Y estos son diarios muy reconocidos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo arrancar? Primero, como organización, tengan un propósito claro. ¿Qué van a cambiar en el mundo? Y como lo hablábamos antes, ¿cómo van a mejorar el mundo? Después, piensen en qué estrategia van a utilizar para llegar a ese propósito. Si van a entrar en el camino de la inteligencia artificial, definan un responsable. Y ojalá ese responsable trabaje de la mano de alguien de educación y de capacidades dentro de la organización. Porque es que se necesita que el conocimiento se permee. Después, comiencen a identificar en dónde la inteligencia artificial aporta valor puntualmente. Y ojalá
obviamente esté conectado no solamente para su negocio, sino que genere beneficios para la sociedad y para el ambiente. Paso siguiente, ordenen los datos. En Latinoamérica a veces decimos, tenemos datos, pero no los tenemos ordenados. Entonces hay que ordenarlos, hay que depurarlos, hay que saber cuáles vamos a usar. Y es muy valioso si pueden tener comités éticos, porque todo algoritmo tiene sesgos, porque hay personas detrás. Paso siguiente, definan si lo van a hacer internamente o externamente. In-house o, oiga, ese no es mi core, voy a trabajar con alguien más, voy a utilizar una API o voy a simplemente arrancar de cero. Eso depende mucho de qué tan fuerte sea la organización y qué tan cercano a su core de negocio esté la actividad. Y finalmente comiencen a hacer prototipos. Y los prototipos deben servir para mejorar la propuesta de valor y para educar, para crear capacidades, porque esto es un elemento de capacidades compuestas, ¿no? Esto se va aumentando dentro de las organizaciones en la medida que experimentan. Y aquí el sector social tiene un rol muy interesante, y es que si ustedes quieren llegar a impactar, el sector social es el que tiene también la posibilidad de tener alcance a la comunidad. Y a veces se queda el genio en un sitio, intentando con sus números, pero no tiene el contexto ni el entendimiento de lo que está pasando en terreno. Y eso a veces se nos olvida. Así que ya para terminar, les quiero dejar con una reflexión sencilla, y es que la velocidad del problema es mucho más rápida que la velocidad de la solución. Creo que lo hablábamos antes, pero no podemos seguir resolviendo el problema como llevamos intentando 30 años, cuando vemos que claramente no estamos cerrando la brecha y el gap sigue siendo más amplio. Así que pensemos en la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías que pueden ser utilizadas como esa herramienta que debe servirle al propósito, ¿no? Y lo que nos va a volver más rápidos, nos va a ayudar a cerrar esas brechas. Entonces esta es una tortuga que se volvió conejo. Eso es lo que quisiera que se lleven en la mente, y es: la tecnología nunca es la estrategia, la tecnología es una herramienta. Lo que importa es que el propósito esté bien encaminado y que la cultura y el mindset de las personas dentro de los equipos esté enfocada en cómo solucionamos esto y lo solucionamos ya. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo de todos. Ha sido un gusto. Bien.